Carmen había despertado una mañana más sin saber si tendría suficiente comida para alimentar a sus tres pequeños hijos. Miguel, de 8 años, Ana, de 5, y el bebé Roberto, de apenas 2 años, dependían completamente de ella, desde que su esposo los había abandonado 6 meses atrás. Trabajaba como empleada doméstica por días, pero los trabajos eran escasos y mal pagados. Cada peso que ganaba se convertía inmediatamente en leche, pan y medicinas para el bebé que sufría de desnutrición. Esa mañana en particular, Carmen abrió la alacena y encontró solo un puñado de arroz y una lata de frijoles. Sus hijos la miraban con ojos esperanzados esperando el desayuno, pero ella no tenía nada que ofrecerles más que agua con azúcar. Miguel, el mayor, entendía la situación y trataba de consolarse diciendo que no tenía hambre, pero su estómago gruñía audiblemente. Ana lloraba pidiendo leche, mientras que Roberto, el bebé, había dejado de llorar por hambre, lo cual preocupaba aún más a Carmen. Durante semanas, Carmen había vendido todo lo que tenía de valor, sus joyas de matrimonio, la televisión, incluso su teléfono celular. Los vecinos comenzaron a susurrar sobre su situación, algunos con compasión, otros con juicio. Las maestras de la escuela notaron que Miguel llegaba sin almuerzo y que su rendimiento académico había bajado considerablemente. Ana había perdido peso visiblemente y Roberto apenas tenía energía para jugar. Un día, la directora de la escuela de Miguel convocó a Carmen para una reunión urgente. Con voz preocupada pero firme, le explicó que había notado señales preocupantes de desnutrición en su hijo. Carmen se desplomó en llanto, explicando su situación desesperada, suplicando comprensión y tiempo para encontrar una solución. Sin embargo, la directora le informó que por ley estaba obligada a reportar el caso a los servicios sociales para proteger el bienestar de los menores. 2 días después, 3 trabajadores sociales tocaron a la puerta de Carmen. Con uniformes oficiales y portafolios llenos de documentos, entraron a inspeccionar las condiciones del lugar. Encontraron una casa limpia, pero vacía de alimentos, niños visiblemente desnutridos y una madre desesperada que no podía ofrecer garantías de mejora inmediata. Sin importar las súplicas de Carmen, las lágrimas de los niños o las promesas de cambio, determinaron que los menores estaban en situación de riesgo grave. La separación fue devastadora. Miguel entendía lo que estaba pasando y abrazó a su madre con fuerza mientras le prometía que sería fuerte. Ana gritaba y se aferraba a las piernas de Carmen sin entender por qué extraños se la llevaban lejos de su mamá. Roberto, en los brazos de una trabajadora social, extendía sus pequeños brazos hacia Carmen con una expresión de confusión que partía el alma. Carmen los vio desaparecer en el auto oficial, mientras sus gritos desesperados resonaban por todo el barrio. Los días siguientes fueron un infierno indescriptible para Carmen. La casa vacía se llenó de fantasmas, los juguetes abandonados, las camas sin hacer, los dibujos pegados en las paredes que ahora la torturaban con cada mirada. No podía comer, no podía dormir, apenas podía respirar. Los vecinos le evitaban, algunos por no saber qué decir, otros por juzgarla como una madre irresponsable que había perdido a sus hijos por negligencia. Carmen intentó desesperadamente navegar por el sistema burocrático para recuperar a sus hijos. Las oficinas gubernamentales se convirtieron en laberintos de papel, citas canceladas y funcionarios indiferentes que la trataban como un número más en el expediente. Cada formulario que llenaba, cada requisito que debía cumplir, parecía una montaña imposible de escalar. Sus hijos estaban dispersos en diferentes centros de acogida y apenas le permitían visitarlos una vez por semana durante 2 horas supervisadas. Durante las visitas supervisadas, Miguel le preguntaba cuándo podrían regresar a casa, mientras que Ana lloraba y se negaba a soltarla cuando terminaba el tiempo permitido. Roberto había dejado de reconocerla completamente, lo cual destrozaba a Carmen más que cualquier dolor físico. Los trabajadores sociales observaban cada interacción, tomaban notas constantes y evaluaban su capacidad materna como si fuera un examen que no podía aprobar sin importar cuánto se esforzaba. Los meses pasaron sin mejoras significativas. Carmen conseguía trabajos temporales, pero los salarios eran insuficientes para demostrar estabilidad económica. Vivía en una habitación alquilada diminuta que apenas podía pagar, soñando con el día en que tendría una casa adecuada para recuperar a sus hijos. Sus familiares, avergonzados por la situación, gradualmente se alejaron,
dejándola completamente sola en su lucha contra un sistema que parecía diseñado para mantener a las familias separadas. La desesperación alcanzó su punto máximo una noche de diciembre, cuando Carmen se encontró caminando sin rumbo por las calles frías de la ciudad. El dolor de la separación, la culpa aplastante y la soledad absoluta la llevaron a contemplar la posibilidad de que sus hijos estarían mejor sin una madre que no había sabido protegerlos. Se dirigió hacia el puente que cruzaba el río, sintiendo que ya no tenía fuerzas para continuar una batalla que parecía perdida desde el inicio. En el momento más oscuro de su vida, cuando estaba a punto de tomar una decisión irreversible, una voz suave la llamó por su nombre. Era Esperanza, una trabajadora social jubilada que había conocido su caso y había estado buscándola después de enterarse de su situación crítica. Con palabras llenas de comprensión y sin juicio, Esperanza le recordó que sus hijos la necesitaban viva y luchando, no muerta y derrotada por las circunstancias. Esperanza llevó a Carmen a un refugio especializado en reunificación familiar, donde conoció a otras madres que habían pasado por experiencias similares. Por primera vez en meses, Carmen se sintió comprendida y no juzgada. Estas mujeres compartían historias de dolor, pero también de esperanza, demostrando que era posible recuperar a los hijos perdidos por situaciones económicas adversas. Comenzó un proceso intensivo de rehabilitación emocional y capacitación laboral. Con el apoyo del refugio, Carmen se inscribió en un programa de capacitación técnica en costura industrial, mientras trabajaba medio tiempo limpiando oficinas. Cada peso que ganaba lo ahorraba meticulosamente, documentando todos sus ingresos y gastos para demostrar al sistema su progreso hacia la estabilidad económica. Asistió a clases de crianza positiva, terapia psicológica y talleres de habilidades para la vida, cumpliendo uno por uno todos los requisitos exigidos por los servicios sociales. El programa del refugio también le proporcionó asistencia legal gratuita. Su abogada, María José, se convirtió en su aliada más importante, ayudándola a navegar por el complejo sistema judicial y preparando meticulosamente su caso para la audiencia de reunificación familiar. Juntas trabajaron durante meses recopilando evidencias de su transformación personal, testimonios de empleadores y comprobantes de su nueva estabilidad económica y emocional. Después de 8 meses de trabajo intensivo, Carmen había conseguido un empleo estable en una fábrica textil, había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en un barrio seguro y había demostrado consistentemente su capacidad para proveer un hogar adecuado. Sus visitas con los niños mostraban mejorías evidentes en la relación familiar, especialmente cuando Roberto volvió a reconocerla y llamarla mamá después de meses de indiferencia. La audiencia final de reunificación familiar fue el día más importante en la vida de Carmen. Vestida con su mejor ropa y acompañada por María José, presentó ante el juez toda la evidencia de su transformación personal. Testimonios de empleadores, certificados de cursos completados, comprobantes de ingresos, fotografías del nuevo apartamento y evaluaciones psicológicas positivas llenaban el expediente que documentaba su renacimiento como madre responsable. El momento más emotivo llegó cuando el juez permitió que los niños testimoniaran sobre su deseo de regresar con su madre. Miguel, con una madurez sorprendente para sus 9 años, habló sobre cuánto extrañaba a su mamá y cómo sabía que ella había trabajado duro para crear un hogar mejor. Ana, ahora de 6 años, corrió hacia Carmen durante su testimonio y se negó a soltarla, mientras Roberto extendía sus bracitos pidiendo que lo cargara. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres conocer más relatos de superación que transforman vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal Los Finales Felices y darle like a este video. Cada semana compartimos historias reales que te harán creer nuevamente en la fuerza del amor maternal, la esperanza y la capacidad humana de transformación. Activa la campanita para no perderte ninguna historia que puede cambiar tu perspectiva sobre los finales felices. Cuando el juez anunció su decisión de reunificar permanentemente a la familia, la sala del tribunal se llenó de lágrimas de alegría. Carmen se desplomó en un llanto liberador que había estado conteniendo durante más de un año, mientras sus 3 hijos la abrazaban simultáneamente. Esperanza, María José y las otras madres del refugio que habían venido a apoyarla, también lloraron, celebrando una victoria que representaba esperanza para todas las familias separadas por circunstancias económicas. El regreso a casa fue un momento sagrado de sanación familiar. Carmen había preparado meticulosamente el apartamento,
decorando las habitaciones de los niños con sus juguetes favoritos que había logrado recuperar y algunos nuevos que había comprado con sus primeros ahorros. Miguel ayudó a desempacar, Ana exploró cada rincón de su nueva habitación y Roberto se aferró a Carmen como si temiera que volviera a desaparecer. Los primeros meses de reunificación requirieron paciencia y comprensión mutua. Los niños necesitaron tiempo para procesar la experiencia traumática de separación, mientras Carmen aprendió a equilibrar su trabajo, las responsabilidades del hogar y las necesidades emocionales de sus hijos. Las visitas de seguimiento de los trabajadores sociales continuaron durante 6 meses, pero ahora eran encuentros positivos que celebraban el progreso familiar en lugar de buscar deficiencias. Carmen nunca olvidó las lecciones aprendidas durante su período más oscuro. Se convirtió en mentora voluntaria en el refugio donde había encontrado esperanza, ayudando a otras madres que enfrentaban situaciones similares. Su historia se convirtió en testimonio de que la reunificación familiar era posible cuando se proporcionaba el apoyo adecuado en lugar de solo castigo por la pobreza. Con los años, la familia floreció de maneras que Carmen nunca había imaginado. Miguel se convirtió en un estudiante ejemplar, usando su experiencia para desarrollar una comprensión profunda de la justicia social. Ana creció como una niña resiliente y empática, siempre dispuesta a ayudar a otros niños que pasaban por dificultades. Roberto, quien había sido el más afectado por la separación temprana, se desarrolló como un niño amoroso y seguro, rodeado del amor constante de su familia reunificada. Carmen ascendió en su trabajo hasta convertirse en supervisora de línea, lo que le permitió no solo mantener establemente a su familia, sino también ayudar económicamente a otras madres solteras en situaciones precarias. Su apartamento se convirtió en refugio informal para vecinas que necesitaban apoyo, convirtiendo su experiencia de dolor en fuente de fortaleza comunitaria. La historia de Carmen llegó a los medios locales cuando fue invitada a testificar ante el Congreso sobre reformas necesarias en el sistema de protección infantil. Su testimonio ayudó a promover legislación que priorizaba los servicios de apoyo familiar sobre la separación automática por razones económicas, beneficiando a miles de familias vulnerables en situaciones similares. En el 10º aniversario de su reunificación familiar, Carmen organizó una celebración que incluyó a todas las personas que habían sido parte de su proceso de recuperación. Esperanza, ahora convertida en abuela honoraria de los niños, María José, las compañeras del refugio, empleadores comprensivos y trabajadores sociales que habían apoyado genuinamente su transformación. La celebración se convirtió en testimonio viviente de que los finales felices son posibles cuando la comunidad se une para apoyar a las familias en crisis. Miguel se graduó de bachillerato con honores y recibió una beca completa para estudiar trabajo social, inspirado por la experiencia familiar para dedicar su vida a ayudar a otros. Ana desarrolló un talento excepcional para el arte, creando obras que reflejaban temas de familia, esperanza y superación. Roberto creció como un joven seguro y amoroso, sin recuerdos traumáticos de la separación temprana, pero con una comprensión profunda del valor de la unidad familiar. La transformación de Carmen de una madre desesperada al borde del abismo a una líder comunitaria y defensora de los derechos familiares se convirtió en leyenda inspiradora en su barrio. Su casa siempre tenía las puertas abiertas para madres que necesitaban consejo, apoyo o simplemente alguien que entendiera sus luchas sin juzgarlas. Años después, cuando Carmen reflexionaba sobre el camino recorrido, entendía que la experiencia más dolorosa de su vida se había convertido también en la más transformadora. La separación forzada de sus hijos había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para cambios profundos que beneficiaron no solo a su familia, sino a toda su comunidad. Esta historia nos enseña una moraleja profunda y necesaria. La pobreza no debe ser criminalizada ni castigada con la destrucción familiar. Carmen nos demuestra que cuando se ofrece apoyo genuino, en lugar de solo juicio, las familias pueden superar las crisis más devastadoras y emerger más fuertes que antes. Su experiencia ilustra que los finales felices no son productos de la suerte o el destino, sino el resultado del esfuerzo humano, la solidaridad comunitaria y la negativa absoluta a rendirse ante las adversidades.
que el amor maternal es una fuerza capaz de mover montañas cuando se combina con determinación, apoyo adecuado y oportunidades reales de crecimiento. Y que toda persona merece una segunda oportunidad para demostrar su capacidad de cambio y superación cuando se le proporcionan las herramientas necesarias para triunfar.